Bueno, pues comenzamos la última sesión de este curso, que es la número 10 de esta edición octava, y hoy volvemos a un tema que creo que es no solo recurrente, sino muy importante, que es el de la sociedad en crisis. Así que nada, cuando queráis, Manuel, Alex y Enrique, adelante. Buenas noches a todos. Asistimos hoy a la última sesión de este curso de literatura y vino. Aunque ya nos conocéis sobradamente, pero como bien mandan los cánones protocolarios, yo paso a presentaros a mis compañeros. Somos Enrique Alonso, Alex Esteban y Manuel Guerrero, yo mismo. El tema que nos ha tocado en suerte, como acaba de comentar Alejandro, sería más o menos retomar una de las sesiones que ya se habló de esto. Y nosotros lo vamos a centrar en tres pilares fundamentales que consideramos que existen en una sociedad y deben permanecer para que ésta no entre en crisis. Sería el pilar de la libertad, del que os hablaré yo, el pilar de la justicia, del que os hablará mi compañero Alex, y el pilar de la resistencia, del que se hablará Enrique, para que los dos pilares, el de la libertad y el de la justicia, siempre permanezcan vigentes. Los pilares, estos a los que me refiero, deben ser los que sustenten cualquier sociedad moderna, cualquier sociedad civilizada, porque para que una sociedad se considere avanzada, se considere moderna, tiene que sustentarse sobre pilares básicos que todos entendemos como tales. Nosotros nos hemos fijado, nos hemos centrado en un periodo que es el periodo del barroco, donde España venía de una sociedad, de una época de hegemonía, de auge y de esplendor, y entra de lleno en una etapa de decadencia, declive y crisis. Para ello, para empezar, yo he elegido un poema que me encanta, que es de Francisco de Quevedo y lleva por título Miré los muros de la patria mía. En él vemos cómo el poeta se fija en la patria que él conoció y cómo la reconoce y en lo que ha quedado. A continuación paso a leeros el poema. Dice así: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz el día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Bueno, como os he comentado, vemos como Quevedo, él hace un trasunto más o menos entre la situación que él recuerda y la situación que él se encuentra. Un país, una sociedad en esplendor, pasa a un país, a una sociedad en declive, en crisis. Bueno, este sería el primer texto. Relacionado con el pilar de la libertad, mis compañeros y yo a continuación vamos a leeros un fragmento perteneciente al capítulo 22 de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, donde cuando Don Quijote va por los campos de la Mancha y ve a un grupo de hombres que van encadenados, y él al verlos encadenados, vamos, como que no da crédito que haya gente que no sea libre. Oye, ¿esto qué pasa aquí que esta gente va encadenada? Bueno, pues vamos a leernos este fragmento donde también se habla del tema de la libertad. Cuando leas, Enrique. Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, después de que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados como cuentas de una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas en las manos. Venían asimismo con ellos 2 hombres de a caballo y 2 de a pie. Los de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos y espadas, y que así como Sancho Panza los vio, dijo: esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada? ¿Es posible que el rey haga fuerza ninguna? No digo eso, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey a las galeras de por fuerza. En resolución,
Como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. Así es. Pues de esa manera aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Advierta vuestra merced que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Llegó en esto la cadena de los galeotes y Don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informalle y decirle la causa o causas por qué llevan a aquella gente de aquella manera. Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes, gente de su majestad que iba a galeras, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber. Con todo eso, querría saber de cada uno de ellos en particular la causa de su desgracia. Añadió a estas otras tales y tan imponidas razones para moverlos a que dijesen lo que deseaba, que la otra guarda de caballo le dijo: Aunque llevemos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo este de detenerles a sacarlas ni a leerlas. Vuestra merced lleve y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán si quisieren, que sí querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías. Con esta licencia que Don Quijote se tomara, aunque no se la dieran, se llegó a la cadena, y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera. Por eso no más, pues si por enamorados echan a galeras, día que yo pudiera estar bogando en ellas. No son los amores como los que vuestra merced creo que piensa, que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente, que a no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue en fragante, no hubo lugar de tormento. Concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas con ciento, y por añadidura 3 precisos de gurapas, y acabóse la obra. ¿Que son gurapas? Gurapas son galeras. Vale, este es otro pasaje de Don Quijote donde se ve como el tema de la libertad él no concibe en su mundo idealista y en su mundo que él quiere cambiar, que haya gente, oye, que pague pena por algo. ¿Por qué tienen que estar libres si la libertad es algo que todos debemos de tener? Y claro, cuando lo perdemos es cuando a lo mejor nos damos cuenta de lo que perdemos. Relacionado con esto, también he seleccionado el capítulo 57 de la segunda parte del Quijote, donde Don Quijote pone ante Sancho un famosísimo pasaje donde explica qué supone la libertad para el hombre, en mayúscula. Que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas que no se daban lugar unas a otras. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho, le dijo: La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo y la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no lo gozaba yo con la libertad que lo gozara si fueran míos. Que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas, son ataduras que no dejan campar el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Bueno, este es un episodio famosísimo donde Don Quijote explica en mayúsculas qué supone la libertad para el hombre. Y cuando el hombre no es libre, pues todo le sobra. En principio, estos serían 2 textos del Quijote y el introductorio de Quevedo. Y ahora, para finalizar lo que es el pilar de la libertad, voy a leeros un famosísimo monólogo de Segismundo de la vida de sueño de Calderón, donde él compara este monólogo, se compara la escasa libertad que tiene él como persona con elementos de la naturaleza, con aves y con tal, que sí que tienen mucha más libertad que él, siendo él una persona y ellos no. Dice así:
Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito del nacer. ¿Qué más os puede ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas salas corre con velocidad, negándose a la piedad del nido que dejan en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando, atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad. Monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra. Cuando músico celebra de los cielos la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su ida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¡Qué ley! Justicia o razón negar a los hombres sabe privilegios tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez o a un bruto y a un ave. Bueno, este sería el monólogo de La vida es sueño de Calderón, donde Segismundo se plantea que él, siendo persona, tiene menos libertad que animales o que seres de la naturaleza o que árboles o que tal. Esto sería dentro del enfoque que yo he hecho en el tema, sería el pilar de la justicia que tiene que estar vigente, el pilar de la libertad que tiene que estar vigente en una sociedad que se precie de ser moderna, avanzada y, valga la redundancia, libre. Vale, si alguna pregunta, comentar algo de los textos, creo que son muy interesantes y hay mucho que... Es que los clásicos, al final los consideramos clásicos por algo. Y es que es lo que dices tú, es que es... Bueno, hoy en día podríamos a lo mejor decirlo con otras palabras, pero realmente la esencia es esa. Es que los tres temas que vais a tratar son los pilares clave de toda sociedad, sea como sea. Sobre todo si intenta, bueno, ser avanzada, no sé, estar como en un mundo en el que todos estamos más o menos igual, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecen muy interesantes porque lo que decimos, los clásicos no dejan de ser clásicos. Y una cosa veo yo que una cosa tan, no sé si elemental, Don Quijote a un labrador, a un amigo suyo le explica, oye, mira, te voy a explicar de qué va esto, para que esto funcione esto así. La libertad es, o sea, no te creas que es comer y beber, es otra cosa. Sí, claro. Es otra cosa para que esto vaya para adelante. Perdona que he llegado tarde, me ha emocionado mucho el monólogo, ¿no? Creo Muchas gracias. Son los clásicos desobedientes, ¿no? Que siempre hablamos de los clásicos como algo así perpetuo, que no se mueve, pero que siguen desobedeciendo. Sí, así es. Eso es. Así es. Muchas gracias. Bueno, en relación con el en relación con el tema de la libertad, vamos, y aquí en la última estrofa de La vida sueño nombra la palabra qué ley, qué justicia, y le daré paso a mi compañero Alex, donde él aborda otro de los pilares básicos que consideramos que es fundamentales para que las sociedades no entren en crisis, y ese sería el pilar de la justicia. Cuando quieras, Alex. Gracias. Bueno, pues el pilar de la justicia lo abordo desde dos textos, desde el 5 y el 6 que tenéis en el documento.
El 5, frente a los clásicos, es una novela recentísima del año pasado que se titula El plagio, de un joven novelista llamado David Jiménez, que se enmarca dentro del género de la autoficción, es decir, él cuenta desde la literatura algo real, evidentemente meterá cuestiones ficticias, pero bueno, es un poco la tendencia de la novela que han cultivado pues últimamente Alegría, Ordesa, Ayanda Barili, etc. Y trata un tema, el plagio, de un plagio, que no da nombres concretos, pero sí vais a reconocer, creo, perfectamente de qué está hablando, de una injusticia que se comete con su padre. Y en el primer capítulo hace esta presentación que prácticamente ya nos pone en la pista de lo que va a tratar la novela. Mi padre se llama Juan Jiménez, tiene 74 años, está jubilado y cobra la pensión mínima. Es músico. Ha sido miembro del grupo de Los Pequeñiques durante 50 años. Ha compuesto más de 200 canciones. Ha trabajado como productor y programador de espectáculos. Ha dirigido musicales y ha sido profesor. A principios de los 90 ideó un formato novedoso para un programa de televisión que llamó Parquelandia. El proyecto se basaba en adaptar un juego de mesa tradicional al formato de un concurso televisivo para niños. Los concursantes se vestían de un color determinado, caminaban por un tablero gigante construido en el plató, miraban a cámara para lanzar un dado electrónico, realizaban pruebas según las casillas en las que caían. Lo presentó a la televisión pública y realizó un programa piloto. Para grabarlo gastó todos sus ahorros, hipotecó la casa, vendió el pub que tenía y contrajo deudas millonarias. Entregó el material a la cadena y esperó una respuesta que tardaba en llegar. Entretanto, los 3 directivos con los que había firmado acuerdos y contratos se marcharon a una cadena privada. A los pocos meses se estrenó en esa cadena privada un nuevo programa donde los concursantes vestían de un color determinado, caminaban por un tablero gigante construido en el plató, miraban a cámara para lanzar un dado electrónico y realizaban pruebas según las casillas en las que caían. La única diferencia era que los concursantes eran adultos. Mi padre interpuso una demanda por plagio. Le representó un abogado de una entidad de gestión de derechos. El proceso judicial se alargaría durante años. El programa siguió emitiéndose cada sábado con récord de audiencia y generó enormes beneficios a la cadena y a sus supuestos creadores. Tiempo después, y a pesar de las evidencias, una jueza sin experiencia en propiedad intelectual dictaminó que no hubo plagio porque el programa que había ideado mi padre era para niños. Mi padre recurrió la sentencia y fue a hablar con su abogado. Escondió una grabadora en el bolsillo de la chaqueta porque no se fiaba de él. El abogado lo había obligado a excluir de la demanda a los 3 directivos que habían firmado el contrato con mi padre. A lo largo del proceso había cometido otras anomalías, como no entregar a tiempo un informe pericial realizado por un experto que declaraba que el plagio era manifiesto. Durante esa conversación, el abogado terminó confesando que había sido sobornado por la parte contraria. Le habían ofrecido tanto dinero que no lo pudo rechazar. Cuando supo que mi padre le había grabado y pensaba demandarlo a él, también le ofreció 300.000 euros. Mi padre no los aceptó y lo llevó a los tribunales. Este caso aún no se ha resuelto. Como habremos reconocido, se trataba del juego de la oca en los años 90, que le robaron la propiedad intelectual al padre, se hipotecó la casa, la hermana del autor se suicidó y a lo largo de la novela, como una especie de acto reparador, cuenta la historia de su padre. Y cómo, pues eso, tiene 75 años y 30 años después, pues la justicia de este país no ha dictaminado nada al respecto. Y le dieron un premio en Biblioteca Breve o algo así a esta obra, que por eso se hizo un poco famosa el año pasado. Y respecto al siguiente texto, el texto 6 es más clásico, es de Clarín. Clarín, que siempre centra sus historias en Asturias, sus novelas, sus relatos. Y en este caso va a crear un personaje no tan mítico quizá como Fermín de Pas o como la Regenta, pero bueno, sí que se va a convertir en un emblema que se llama Chiripa, que es un mendigo. Y este Chiripa, un día que empieza a llover, como tan acostumbrados no tiene Cantabria o Asturias, pues él busca lo que él llama alternancia, es decir, refugio. Busca a alguien que le permita estar allí y refugiarse de lo que está cayendo. Pero no la encuentra, por tanto es otra falta de justicia, de igualdad en una sociedad burguesa, progresista, en teoría igualitaria, excepto para él. Dice así, esto era la alternancia. Eso había creído él que era el cristianismo y la democracia, y eso debía ser el socialismo, como ello mismo lo decía, cosa de sociedad, de trato, de juntarse.
alternancia. Salió del kiosco de la música a escape, hecho una sopa, echando chispas contra el fundador de la alternancia y contra su padre, y se metió en la población en busca de mejor albergue. Pero todo estaba cerrado, a lo menos cerrado para él. Pasó junto a un café, no osó entrar. Aquello era público, pero a Chiripa le echaría a los mozos en cuanto advirtiesen que iba tan sucio, tan harapiento que daba lástima, y que no iba a hacer el menor gasto. A un mozo de cordel en activo le dejarían entrar, pero a él, que estaba reducido a la categoría de pordiosero honorario porque no pedía limosna, aunque el uniforme era de eso, a él le echarían poco menos que a palos. Lo sabía por experiencia. Pasó junto al gobierno de provincia donde estaba la prevención. Aquí me admitirían si estuviera borracho, pero en mi sano juicio y sin alguna fechoría de ningún modo. No sabía Chiripa que era todo lo demás que en aquel caserón tan grande había. Para él todo era prevención. Cosas para aprender o echar multas o tallar a los chicos y llevarlos a la guerra. Pasó junto a la universidad, en cuyo claustro se paseaban, mientras duraba la tormenta, algunos magistrados que no tenían que hacer en la audiencia. No se le ocurrió entrar allí. Él no sabía leer siquiera, y allí dentro todos eran sabios. También le echaría a los porteros. Pasó junto a la audiencia, pero no era hora de oír a los testigos falsos. Única misión decorosa que Chiripa podría llevar allí, pues la de acusado no lo era. Como testigo falso, sin darse cuenta de su delito, había jurado allí muchas veces decir la verdad. Y en efecto siempre había dicho la verdad, de lo que le habían mandado decir. Vagamente se daba cuenta de que aquello estaba mal hecho, pero era por unos motivos tan complicados. Además, cuando señoritos como el abogado y el escribano y el procurador y el ricacho le venían a pedir su testimonio, no sería la cosa tan mala, pues en todo el pueblo pasaban por caballeros los que le mandaban declarar lo que después de todo sería cierto cuando ellos lo decían. Pasó junto a la biblioteca. También era pública, pero no para los pobres de solemnidad como él lo parecía. El instinto le decía que de aquel salón tan caliente, gracias a dos chimeneas que se veían desde la calle, le echarían también. Temerían que fuese a robar libros. Pasó por el banco, por el cuartel, por el teatro, por el hospital, todo lo mismo. Para él, cerrado. En todas partes había hombres con gorra de galones, para eso, para no dejar entrar a los chiripas. En las tiendas podía entrar a condición de salir inmediatamente. En cuanto se averiguaba que no tenía que comprar cosa alguna, y eso que todas le faltaban. En las tabernas algo por el estilo. Ni en las tabernas había para él alternancia. Y a todo esto el cielo desplomándose en chubascos y él temblando de frío calado hasta los huesos. Solo Chiripa corría por las calles como perseguido por el agua y el viento. Finalmente llegó junto a una iglesia. Estaba abierta. Entró. Anduvo hasta el altar mayor sin que nadie le dijera nada. Un sacristán o cosa así cruzó al lado de la nave y le miró sin extrañar su presencia, sin recelo, como a uno de tantos fieles. Allí cerca, junto al púlpito de la epístola, vio Chiripa a otro pordiosero de rodillas abismado en la oración. Era un viejo de barba blanca que suspiraba y tosía mucho. El templo resonaba con los chasquidos de la tos. Cosa triste, molesta, que debía de importunar a los demás devotos esparcidos por naves y capillas. Pero nadie protestaba, nadie paraba mientes en aquello. Y vemos cómo finalmente encuentra esa alternancia en la iglesia y finalmente digamos que se hace justicia después de esa enumeración de 11 lugares que no han aceptado la presencia allí de este mendigo. Por tanto, son dos tratamientos diferentes de la justicia, uno muy actual y realmente relacionado con el Tribunal de Justicia y otro no, una justicia más social, más poética, digamos. No sé si queréis comentar algo y si no... Bueno, desde luego, a mí Chiripa, cada vez que alguien lo lee o lo vuelvo a releer o tal, es que es una ternura brutal. Y claro, cuando ves que él, el pobre, pues eso, quiere entrar en un sitio, ¿no? Pero claro, es que él no puede entrar en ningún sitio porque los pobres no pueden entrar en ningún sitio. Entonces a mí, claro, cuando lo leí en su momento, yo creo que lo leí pues en el instituto o en la facultad, bueno, entonces yo decía, ya este pobre, jolín, qué pena. Pero claro, con el paso de los años, que vas conociendo más cosas y demás, dices, claro, es que todo este tema de la aporofobia no es algo nuevo, o sea, no es que ahora llegue una persona de no sé dónde y digamos, ay no, como es de no sé dónde y es pobre, no. Es que esto ya viene de muy atrás. O sea, el tema de la aporofobia es algo que, bueno, que nos persigue y es una verdadera pena porque, bueno, la verdad es que el cuento es
precioso, bueno, para todos los de Clarín. Y luego con esa ironía que gasta siempre Clarín, ¿no? Dice, temería que fuese a robar libros el pobre. No, la verdad es que es precioso, sí, sí, a mí me encanta. Y la verdad es que yo no sabía la historia de, vamos, del primer Del texto. Plancio. Vamos, no tenía ni idea. Pero desde luego hay que reconocer que el mundo de las artes audiovisuales y todo eso, eso es un mundo cruel. Cruel, que da igual, tú tienes la idea, me voy a no sé dónde, cojo tu idea y tú a la mierda, venga, fuera. O sea, no importan los derechos de autor, no importa, ahora parece que no importa nada, que lo único importante es yo salgo adelante y tú si no sales adelante, pues oye, te aguantas porque haber salido. Y como el hombre recurre a la justicia y Pero 30 la años justicia después ahí sigue. no vale para nada, claro, no sirve porque claro, no da ninguna respuesta, porque si al menos le diera una respuesta contraria, vale, pero es que no le da ninguna. ¿Cómo es esto? Y no le da esperanza Y y no eso da motivó el esperanza. suicidio de su hija, de hecho. Madre mía. ¿Cómo es la fobia que has dicho, perdón? Aporofobia. Aporofobia. La verdad es que bueno, es terrible, somos una sociedad que piensas con aquello de, yo siempre recuerdo lo que decía la gente en la pandemia, fíjate, con lo mal que lo estamos pasando, claro, la gente va a salir mejor, porque claro, fíjate, tal cual, y al final hemos ido a peor, o sea, cada vez somos más individualistas. Piensas que lo hemos conseguido y no lo hemos conseguido. No. Yo venía ahora en el autobús y es una escena típica. Una señora hablando ella sola por la ventana, como que hablaba con alguien que estaba afuera. Mi madre se sentó justo detrás, enfrente de ella había una señora con un bastón, bueno, pues también como ella y tal, y justo detrás de ellas, un señor con los cascos puestos, al otro lado otro señor con otros cascos puestos, es decir, cada uno solo estamos a lo nuestro, pues unos a unas cosas, otros a otras, pero es como una sociedad individualista, entonces no importa nada, el otro se cae, pues que se caiga, yo estoy con mis cascos, estoy a lo mío, si se cae, pues que se levante, o sea, es como si nada importase, nada que no seas tú importa. Y eso es también lo que nos dice, justamente desde el otro lado, nos dice muy claro Clarín. Y ahora que nombrabas todos los clásicos, cuando yo leía esto, tanto en el Lazarillo como en la Celestina, el individualismo en grado sumo. Ahí cada uno va a él a solventarse lo suyo. A solventar sus Lo demás problemas. le da igual. El resto, Pisotea al que tiene y le da el Claro. resto lo mismo. De hecho, el escudero es el que mejor le trata, el que menos tiene. claro, al final este pobre no tiene nada y que, bueno, por lo menos este no me pegaba, que bueno, oye, algo había avanzado, Algo ¿no? avanzado. Por lo menos, sí. Es que sí que es verdad que yo creo que cada vez está más, lo que tú dices, ¿no? Más la sensación de que según avanza el tiempo nos recluimos en nosotros mismos y vivimos en sociedades más individualistas. Pero yo también pienso que antes es verdad que había mucho más comunidad y tal, pero al final también la gente seguía siendo muy egoísta. Muchas veces la comunidad era solo para hacerte ver, ¿no? Para hacerte ver como buena persona, tal, pero al final siempre ha habido los elementos que han estado excluidos de toda esa sociedad, ¿no? Como en el caso de Chiripa, Clarín, lo tenemos, ¿no? Que tiene más de 100 años y él ya nos marcaba estos personajes que no eran admitidos por nadie en la sociedad, que eran ignorados, ¿no? Quizá ahora todo el mundo está más en su mundo, antes solo eran excluidos pues los marginados, ¿no? Estos personajes de los márgenes, que también quizá ahora también tienen un poco más de... Bueno, no sé, foco. Sí. Pues yo en parte entiendo que cada vez somos más encerrados en nosotros. Sí. Con tanta red social, tanta exposición, tanta información que recibimos día a día, y qué tipo de información, cuánta es veraz, cuánta no. Yo cada vez más introspectivo, y no lo veo como algo negativo, al contrario. Intento, en ciertos momentos, es decir, ¿qué hago? Cojo el móvil, lo primero que veo del móvil es o han matado a alguien, o alguien ha robado, o sea, primero empezar con las noticias, luego independientemente si cualquier red social que demos cualquiera, más, pero a veces lo mejor es enchufar, poner la música y al menos... Ya. Fíjate, yo creo que la soledad es un poco también por el trajín de la vida. Sí, yo creo que es así, sí. Ya. Es también depuración mental. Sí. Pero es que el que no sabe, el que
no ha hecho nunca nada fuera, lo utiliza también como estrategia. Sí, para puedes seguir mezclarse sin dos hacer. tipos de perfiles humanos, pero vamos. O sea, la introspección es positiva y La introspección yo de siempre vez en creo que es cuando positiva. estar uno consigo mismo es bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando todo el mundo da la espalda a la sociedad, ¿no? Desaparece el elemento que es fundamental para nosotros, somos seres sociales en la sociedad. Es muy difícil pues, que haya estos elementos, ¿no? Que estáis mencionando ahora. Entonces yo sí que creo que es importante ser sociales, aunque es necesario vivir con uno mismo y saber vivir con uno mismo, ¿no? Yo creo que al final los extremos son los malos, cuando necesitas vivir en sociedad porque no te soportas a Todos ti mismo. necesitamos a la semana media hora para nosotros mismos como mínimo. Hombre, por favor, de media hora. Yo llevo 3 semanas que no tengo esa media hora. Ya, es verdad que a veces Hay semanas, Hay épocas del año, tienes razón, Sin ganar con nadie. hay semanas, y llevo 3 semanas hay épocas del Pero año que más necesita difíciles, media hora. claro. es horrible no tener media hora para estar Así uno estoy. solo. Claro. Así estoy. Hay épocas del año más difíciles, claro, a ver, que hay exámenes o que tienes no sé qué, bueno. Pero hombre, pero sí, hay que reconocer que es... Lo de la introspección a mí me parece muy positivo, porque conocerte a ti mismo también es muy bueno para aprender también a conocer a los demás, pero claro, también es verdad que si el tiempo solo lo tienes para conocerte a ti mismo, también es verdad que no tienes tiempo para conocer a los demás. Y sin conocer a los demás, vamos a una sociedad como la de chiripa. Y no hablo solo por los pobres, hablo por cualquier otra persona, ¿no? Bueno, pues es que al final siempre volvemos al famoso poema De que se Bertolt le, Brecht, que se le asocia a Bertolt Brecht. Como aunque no me ha sea tocado a suyo, ¿no? mí, me daba igual. Claro, yo como, es que esos no eran los míos, entonces bueno, pero claro, ¿qué pasó cuando llegaron a mí? Que ya no estaban ni los míos. Claro, entonces un poco eso, que tenemos que pensar, no sé si sabéis por qué surgió esto que estamos haciendo. Bueno, aparte obviamente de un curso que nos parecía interesante para hablar de literatura y demás. No nos veíamos. Pasaban los meses, decíamos, ay, tenemos que quedar y tal, y no nos veíamos. Porque todo el mundo estaba no sé qué, no sé cuánto, a esto, a lo otro. Y entonces el curso surgió, obviamente, para hablar de literatura, que es lo que estamos haciendo, bueno, de literatura y de personas, que es lo que somos, de filosofía, claro, pero también nació un poco pues, para encontrarnos. Y yo creo que es que sin encontrarnos tampoco conocemos a los demás. Entonces, bueno, no sé. Y además compartimos, yo creo que los dos momentos, ¿no? Por un lado, cómo has vivido tú ese libro, esa lectura, ese texto que compartes y cómo lo pones en común y cómo te enriqueces de los demás. Porque Claro. yo creo que de esa convivencia también depende un poco el carácter, ¿no? Pero Claro. si no ves solo tu propio punto de vista y cuando lo compartes, los demás te enriquecen, o sea, porque no es tu visión. Sí, la verdad es Por eso que... sigo pensando que el trajín de la vida nos impide Sí, sí. estar más abiertos a la sociedad y a los demás. Es que igual yo a veces pienso que se está convirtiendo en algo físico, ya Ya. neuronal. O sea, ya no estamos un poco como programados. Sí. Ya como programados, sí. Libres, tal, Sí. Ya. Está empezando a ser ya muy intrínseco. Ya. Muy bueno. Ujú. Bueno, nada, seguimos. Bueno, y el tercer pilar era el de la resistencia. Entonces, frente a la libertad y la justicia, ¿cómo resistimos, Enrique? Pues él planteaba una mirada más filosófica, que no quiere decir filosófica, sino ensayística, pero ahí nos va a hablar de su texto. Bueno, estaba yo muy a gusto escuchándoos y bueno, ahora me toca a mí hablar también. Escuchando lo que estabas diciendo, porque yo estoy aquí porque quería estar con gente que no es de mi profesión, de otra profesión. Ya sabes quién soy yo, algunos, y me encontré, yo no voy a utilizar un lenguaje literario, sino un lenguaje filosófico, pero no es mío. Esto que voy a leer es de Josep María Esquirol. Esquirol significa ardilla, no confundir. Pues gracias por lo de la ardilla. Y este hombre, que para mí ha sido, bueno, le dieron un premio nacional de ensayo en el 2016. O sea que
no está nada mal. Yo me lo he leído por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Y voy a ir a lo que dice Esquirol, ¿no? Aquella no se sienta, prove. Ay, no, que estoy muy bien. Subo, bajo. Perdón. Y el título es La resistencia íntima. Pintado en la pared de la habitación de un anacoreta, quien va al desierto no es un desertor. Quien va al desierto es sobre todo un resistente. Existir es en parte resistir. La resistencia es una manera de ser, un movimiento de la existencia humana. La palabra resistencia la podemos definir como la fortaleza que debemos tener ante los procesos de desintegración y de corrosión que provienen del entorno e incluso de nosotros mismos. Muy importante. Aguantar el tipo, y aquí aparece la casa, no solo como refugio al frío atmosférico, sino como refugio ante el hielo metafísico, resistir ante la disgregación. Estamos hablando de resistencia al presente, dice Gilles Deleuze. Esquirol propone hablar de resistencia a la actualidad. El resistente intenta no ceder a la actualidad. Una consigna urgente para la resistencia de hoy es el no dejarse llevar por la confusión. Y aquí habéis hablado un poco de la confusión. Yo creo que venía bien. El resistente sabe que su acción no es absurda ni estéril. Solo sabe que la gestación se produce manteniéndose al margen, lateralmente. No confundir con eso que se ponen de lado, que dicen. Cuidado, eso es otra cosa. Con presunción o egoísmo no existe resistencia. Íntima en cuanto próxima, nuclear, central, del sí mismo. Es una luz de camino que nos alumbra, nos hace asequibles las cosas cercanas y nos conforta. Íntimo en cuanto próximo, nuclear, el diálogo interior que soy, el amigo, el plato en la mesa, la casa, son elementos de una filosofía de la proximidad, cuyo opuesto es la abstracción desconectada de la vida. La filosofía de la proximidad lleva a una cierta reivindicación de la cotidianidad. Este hombre tiene un capítulo precioso sobre la cotidianidad que no vamos a entrar en él. La reflexión, siguiendo el hilo conductor de la resistencia, da lugar a una hermenéutica del sentido de la vida, un intento de comprensión del trasfondo de la existencia humana. El resistente se resiste al dominio y a la victoria del egoísmo, a la indiferencia, al imperio de la actualidad y a la ceguera del destino, a la retórica sin palabra, al absurdo, al mal y a la injusticia. La vida, pues, puede ser perfectamente profunda desde la marginalidad, porque lo que cuenta es poder ser inicio, que cada cual sea inicio. Y aquí el capítulo principal es no ceder al dogmatismo de la actualidad. El dogmatismo es la actitud de la persona que no admite que se discutan sus afirmaciones, opiniones o ideas. La persona dogmática mantiene sus creencias sin la menor concesión. Afirma Esquirol que es dogmático todo lo que domina y se asume porque sí, porque toca. Se puede decir alguna frase gorda a veces, pero bueno, no la voy a decir aquí tampoco, ¿no? Porque me sale de aquí, más abajo. Añade que la verdadera resistencia de la actualidad consiste en no ceder al dogmatismo. Pero Gilles Deleuze vuelve a insistir, carecemos de resistencia al presente. Dice, nos abruman los enterados o los sabiondos. Amenaza secular que ha ido en aumento con toda una parafernalia social, pseudoacadémica, media y mediática, que la eleva a la enésima potencia. Y aquí entra un personaje maravilloso de Montaigne, el de los ensayos, que tiene unos capítulos espléndidos.
yo lo digo porque me lo he leído, la verdad, lo presumo, pero no. Montaigne retoma el tema socrático de la docta ignorancia. Hay una ignorancia rudimentaria que precede a la ciencia y otra doctoral que sigue a la ciencia. La ignorancia sabia consiste en darse cuenta de que no sabemos nada de lo más importante. Según Montaigne, lo peor son los que creen haber superado la primera ignorancia y sin embargo no han llegado a la segunda. Montaigne dice que están con el culo entre dos sillas y son peligrosos, ineptos e importunos. Son los que turban el mundo, son los que salieron de la ignorancia natural pero no pudieron alcanzar la otra, la ignorancia docta. Estos tienen un barniz de esta ciencia presuntuosa y se las dan de entendidos. Son los que alborotan el mundo y juzgan inadecuadamente de todo. Los entendidos, supuestos especialistas en todo tipo de saberes, perturban el mundo, hablan en demasía, todos son respuestas y casi no queda espacio para las preguntas que no tengan respuesta. La cantidad de estupideces per cápita, pronunciadas en programas de radio y de televisión, congresos y reuniones varias, no se habrían encontrado nunca en la misma proporción en ninguna cafetería rural con gente sencilla. Hay que hacer un esfuerzo para no ceder a la cantidad de ofertas de sentidos rápidos y por eso mismo dogmáticos. Es preciso no ceder ante quienes supuestamente están en posesión del sentido. Interesante. Hoy soy la palabra de los enterados. Se espera que la respuesta al impacto, es decir, esto es interesante. Y todo se queda ahí, dado que quien pronuncia tal expresión no está en condiciones de implicarse en nada. La actualidad es hoy como la anticipación del futuro, siempre inmediato. El futuro es la potencia y el ahora la progresiva actualización de tal potencia. Bueno, esto lo dice críticamente. La mencionada retórica de los enterados se aviene bien con el régimen de la información conectada y del mundo pantanizado, entre comillas, que no conoce ni día ni noche, sino constante flujo. A este día tan extraño se le llama actualidad. Y la actualidad, como anticipación, promueve preferentemente la expectativa y las prisas para no perderse en cada momento lo que en cada momento se hace actual. La resistencia al imperio de la actualidad viene de la memoria y de la imaginación. Pero la operación de la actualidad consiste en borrar el pasado y hacer que el flujo que brota del futuro lo sea todo. Parece una contradicción, ¿no? Porque si pensamos en el futuro, es bueno, ¿no? Pensar en el futuro me recuerda a mi mujer, que siempre está pensando en el futuro y yo estoy más... Digo, déjate el futuro, si ya lo tenemos aquí. Este es el presente, no importa más. La resistencia empieza inevitablemente cuando se mira hacia atrás. La ciencia es siempre una mirada hacia adelante y la retórica política también. La ciencia, ya sabemos que ahora con la inteligencia artificial. Pero el ademán más propio del pensamiento es volverse, mirar atrás. En cambio, estar pendiente de la actualidad es evasión, abstracción, huida. La actualidad está llena de datos de información, pero no información del mundo, sino del mundo hecho información. Hablar del mundo de la información no es una metáfora. Se engulle el mundo material y protagoniza la nueva alienación. La red fascina y absorbe y no queda nada, o muy poco de íntimo. Todo se externaliza, sale fuera para exhibirse y ya no habrá retorno. Esto es alienación. Lo que sale y ya no vuelve. Debilitamiento del espíritu, de la personalidad, del sí mismo. Yo creo que en este grupo, me pasa que un inciso, se ha pasado, yo que he venido desde el primer día hasta aquí,
y no soy profesor, pero me gusta estar con vosotros. Se hablaba menos, había poco coloquio. A mí me sorprendía que se hablara. El coloquio prácticamente ha reducido a nada o a 5 minutos. ¿Y cómo se habla ahora? ¿No? Yo este año he visto un intercambio muy rico. Vale. Decía Adorno, gracias. Estos son maravillosos, estos son mis amigos. Decía Adorno que la cultura organizada corta a los hombres el acceso a la última posibilidad de la experiencia de sí mismos. Nos externalizamos convirtiéndonos en datos e imágenes. El imperio de la actualidad es el imperio de las imágenes y la ausencia de imaginación. Esquirol propone no ceder, resistir en lo inactual, lo cual quiere decir situarse al margen, en la lateralidad y proteger ahí la diferencia. Cita a Ernesto Sábato y a su libro Resistencia, en el que el escritor afirma que nos salvamos por los afectos, es decir, por lo que se hace de corazón. Espera, Juan Carlos, que te lo llevo. La resistencia es reacción ante las fuerzas dominantes y desgregadoras e impedir que la actualidad no sea una losa, que su homogeneidad no nos ahogue, que su dogmatismo sea revisado y criticado. La actualidad promueve y pide fascinación, pero la humildad también es una respuesta. No es casual que la humildad sea ajena a la fascinación. Y la humildad, que poco se habla de la humildad, ¿verdad? A mí me parece que se habla muy poco de la humildad. Y termina Esquirol afirmando que hay vida más allá de la actualidad. Mejor dicho, solo hay vida más allá de la actualidad. Y aquí termina este hombre que yo quería ver, pero claro, haber dicho algo, pero bueno, me propongo que si hay algunas preguntas sobre este tema tan interesante, pero interesante. Voy a parar he caído a la tentación de decir la palabra, pero bueno, también en algún momento espero que sea correcto aplicarla, sea adecuada. No es negativa, No es negativa. No es negativa. No lo es. Lo que pasa es que cuando estás vaciada, pues... De todas maneras, si te das cuenta, donde empezó Manuel es donde has terminado tú. Digo, obviamente él empezó con Quevedo y tú has ido a un autor de ahora, pero eso es lo que no sabéis, es un círculo. Es decir, que desde el siglo XVII al XXI seguimos igual. Porque fíjate, Quevedo empieza diciendo que lo importante no es eso, porque el primer verbo que utiliza es miré. O sea, miré los muros de la patria mía y vi que aquello era un horror. Pero siempre estamos mirando atrás, que es como lo que decía él que es que lo normal no es mirar hacia adelante y pensar en el futuro, sino mirar atrás y decir, bueno, ¿qué ha pasado? Para no equivocarte y tal. Pero es verdad que en esta sociedad terriblemente controlada por la tecnología en la que vivimos, no nos da tiempo a reflexionar y a mirar hacia atrás, porque lo único que hacemos es mirar hacia adelante continuamente. ¿Y qué tengo que hacer mañana? Y no sé qué, y preparar esto, y fíjate, y mis hijas que vienen no sé cuándo, y tengo que tener preparado esto otro, y no sé qué. O sea, es como una locura. Entonces quiere decir que al final seguimos donde estábamos. Queremos mirar atrás, queremos que todo mejore, pero al final lo único que hacemos es a lo loco, hacia adelante como sin ningún tipo de control. A pesar de que ya en la antigüedad romana o griega se hablaba de conócete a ti mismo, ¿no? Claro, sí, se decía, porque es lo más importante o lo más difícil. Bueno, quizá yo
hacer collage con mi sardina de profesional, pero ya estoy muy lejos, ya me he puesto muy de lado también de la profesión, por eso estoy aquí, porque busco otras perspectivas, ¿no? Claro. Pero es verdad que ese pasado que tiene tantas incidencias y tantas circunstancias nos puede alumbrar algo, porque Hombre, claro. yo voy a ir, quería terminar, pero bueno, termino más tarde, y hay alguien más que quiera decir, porque... Claro, sí, no, habla tuya. A mí me ha encantado el texto y sobre todo las vueltas que le da a muchas cosas, yo creo que le pongo mucha punta, pero me ha gustado eso de cómo dice que la actualidad, o sea, no es algo de hoy o de ayer, es el día que nunca acaba. En realidad, nunca había pensado en la palabra actualidad como algo tan intenso y tan denso, ¿no? Porque ahora cuando decimos que no es cosa está de actualidad, no es que esté de moda hoy o mañana o ayer, es que es como un día que no acaba, dice. Eso es la actualidad, ¿no? Y ese vivir en ese día que no acaba, también está muy confuso. De lo que tú estás diciendo, me he acordado cuando las decías de Ortega. Ortega se decía que ser humano es futurición. Se inventa la palabra, igual que muchos autores que se inventan palabras, pues Ortega se inventó la palabra futurición. Y decía que realmente el estado natural del hombre es la futurición. Ni el presente ni el pasado. Somos todo el rato futurición, porque estamos pensando, proyectando, ¿no? Y por eso dice, ojo, hagamos análisis de la circunstancia, de tus circunstancias, y reabsórbelas, porque sin ellas no puedes hacer una buena futurición, algo así, ¿no? Era el mensaje de Ortega en algunos casos. Y sí, la verdad es que este juego del presente, del futuro, para saber quiénes somos, hasta qué punto afrontar esto que se hace ahora con mindfulness y no sé qué, vivir el presente, el aquí, el ahora, todo esto que nos da esta sabiduría, este conocimiento, pues está muy dentro de toda esa queja, ¿no? Esa actualidad que nos lo impide realmente. A mí me ha gustado especialmente, ¿no?, cuando estabas hablando de que siempre estamos sentados en mitad de dos sillas. Yo nunca, sí, exactamente, siempre estamos en el culo de dos sillas y quizás es lo que de todo tu discurso me he perdido lo que venía siguiente por estar yo con la imagen esa en la cabeza, ¿no? Tú también estás porque ahí. es una perspectiva, efectivamente, no es una perspectiva que dices tú, pues sí, es tan evidente, pero hasta que no te he oído a ti decirlo, me he caído en la cuenta de lo evidente que es. Es cierto, siempre parece que estamos en mitad de algo, ¿no? En algo que está pendiente, en mitad de algo que creemos que no hemos acabado todavía, pero que ya estamos mirando a lo que viene a continuación. No acabamos de rematar esto, ya tenemos puesta en nuestra mente en lo siguiente. Estamos en mitad del camino. Y estamos en mitad del camino siempre, sí, pero no acabamos de romper lo que es el pasado porque todavía creemos que nos falta algo por hacer. Volvemos exactamente, ¿no? Volvemos al vaso, ¿no? Miras para atrás y todavía lo ves medio lleno, y miras para adelante y todavía ves que está todavía totalmente vacío. Entonces te mueves en ese impasse, ¿no?, de las dos sillas en la que no acabas, ¿no?, de saber si ya te toca estar aquí o tienes que irte allá. Y la verdad es que de todo ese discurso donde he estado un rato reflexionando ha sido en el tema de las dos sillas, de estar sentados en ese para reflexionar café. mucho, Sí. da para reflexionar mucho, ¿no? Porque se arrastra todo, ¿no? Se lleva uno todo a las espaldas. Es decir, bueno, es que estamos en la hora, en el siglo XXI, pero hemos pasado por el 20, una parte, no sé. Mira, te voy a decir una cosa. Sin ser filósofa, a mí la que me tumbó una vez... Todos somos filósofos. Sí, pero te voy a decir una cosa, hasta que no saben muy bien ni lo que es la filosofía. Yo recuerdo la ilusión tremenda que tenía mi abuela porque fuese a la universidad. Y ella pensó que aquello iba a ser, vamos, una cosa, vamos, un vergel. Y un día, estando así, me vio a mí tal, calibrando, no sé qué, decía... Pues yo no veo que porque sepas más y hayas ido a la universidad seas más feliz. Y a mí me dio en diana la abuela con aquel comentario. Ella creía que lo de ser universitario tenía que serlo todo y tenía que llenarnos hasta el rebujo, ¿vale?
y vernos, y un día me lo soltó así, pues yo no veo que pueda haber ido a la universidad. Es una cosa personal. Feliz. He borrado la palabra felicidad de mi diccionario. No creo. No, eso bueno, es una fantasía. Yo siempre he dicho... Pero quiere decir, vamos, lo que quiere decir, Sí. ya sé lo que quiere decir, que te lo dice y de lo que tú puedes entender, ¿no? Pero... Yo sé lo que quería decir ella, con ello me basta. Lo que pasa es que para ella, yo supongo que, bueno, una mujer que venía de la posguerra, ¿no? Entonces hablar de universidad, madre mía, todos los que son universitarios deben de ser el no más de saberlo todo y de la felicidad y tal. Y se quedó así mirando por aquel día para mí y me soltó aquello y me dio un diálogo. Te voy a decir una cuestión, también personal. Tengo una hija de 40 y tantos años y ha entrado a la Universidad de Austria de Viena con 41 por ahí. Sí. Ha empezado a hacer este trabajo que hacéis vosotros. Digo, es que me emociona porque digo, esta mujer está haciendo lo que yo hago o lo que me gusta, que es aprender y enseñar si puedo algo, ¿no? Yo creo que eso toda la vida, ¿no? Y se aprende mucho en la universidad y en la cárcel, no sé, seguro que también. Yo le voy a decir una cosa, tiene hasta un poco del mito de Prometeo, es decir, cuanto más sabes, más quieres saber. Cuanto más quieres saber, más te metes, ¿no?, en ese reflujo. Y cuando te das cuenta, estás en una especie de espiral vital tremenda. Tremenda. Y no precisamente, es cierto, cuanto más maduras, cuanto más quieres saber, cuanto más vas más allá. La máxima de solo sé que no sé nada es que nunca te nutres de saber porque te das cuenta que no sabes. Es eso. Cuanto más allá vas, cuanto más os digo a vosotros todos los años, tienes tu razón. En este sentido, desde que hemos empezado esta tertulia hace 8 años hasta llegar ahora, fíjate cómo empezamos, fíjate cómo han evolucionado los textos que nosotros leemos ahora, ¿no? Entonces tú te das cuenta de eso, que ya, lo que tú dices, ya no es una cuestión de que seas más feliz porque sabes más, porque al final siempre vas a estar entre las dos sillas y ojo con lo que queremos, ojo con lo que queremos saber. Porque al final puedes cavar, por así decirlo, ¿no? No voy a decir en un desahogo, claro que no, ¿vale? Pero sí en una especie de vorágine interior de la que no puedes parar y muchas veces que nos quedamos colgando en una especie de pequeño limbo. A mí me lo produjeron estos señores el mes pasado y fue imperdonable aquellos textos vuestros, de acuerdo. Y no les di poca vuelta. Cuando llegué a casa, ¿cuáles? No me acuerdo. Los 3, pero los que leyeron el mes pasado. Vale, los textos del mes pasado, yo luego leyéndolos con calma en casa, pues no me dieron a mí pocas vueltas aquella cabecita con los textos de ellos, ¿no? Y ahora pues es una cosa, ¿tú te acuerdas que antes de las tertulias, pues acabamos la tertulia y bueno, habíamos aprendido cosas, lo habíamos pasado bien y tal, ¿no? Pero sin embargo hemos llegado a un escalón, supongo que con los años, con la gente, con la diversidad también, con una nueva generación, que ahora los escalones suben mucho más arriba. En eso estoy de acuerdo con él. Yo, de todas maneras, yo quiero decir una cosa, bueno, a ver si cerramos ya, que ya va a ser casi una hora. A ver, yo cuando decías antes lo de ay, es que lo de saber y tal, a mí me recuerda el libro de Alexandre. Sí. O sea, Alejandro Magno muere por por querer saber lo que se suponía, de la soberbia de querer saber, porque se suponía que lo que Dios sabía no lo podía saber nadie más, ¿no? Él baja al fondo del mar, sube a la, o sea, como a la ¿cómo se dice? A la atmósfera, para ver lo que hay en todas partes, no sé qué. Bueno, pero es que si tú, o sea, en tu vida no te propones saber nada, acuérdate, algo hay que saber, ¿no? Y yo creo que cuanto... Es verdad que solo sé que no sé nada porque la sabiduría es tan inmensa que es imposible. Es enciclopédica, como decían los del siglo XVIII. Te voy a decir una cosa. Pero yo no sé. Yo recuerdo, cuando estábamos una vez en Rumanía, nos dijo un sacerdote ortodoxo, es que a vosotros se os olvida una cosa cuando rezáis el credo. No, bueno, yo como descendió, no lo rezo a ver, verás, pero verás a lo que iba. Había una imagen, verás, había una imagen de Cristo en el infierno.
dijo él. Bajo a los infiernos. Sí, claro, bajo a los sí, infiernos, claro. exactamente. Subió a los cielos. Subió a los cielos, pero primero descendió a los infiernos. Dice, ¿alguna vez habéis caído en ese detalle? Del descenso hacia infiernos para luego poder volver a subir Bueno, arriba. pero eso ¿Vale? yo creo que además, no solo en una cosa religiosa, que Sí, entiendo sí, que también, no. pero en la literatura, en el Es cine, una constante. descensos a los infiernos en el cine, yo, a ver, ahora Bueno. mismo solo recuerdo dos muy potentes, pero seguro que si me pongo a pensar, Bueno, no te hay puedes imaginar. cientos, y Cientos. en la literatura igual, ¿no? La vida cotidiana se pasa Y de partimos ya de Dante, que ese ya sí que bajó a los infiernos directamente. Es que da la impresión de que no hasta que no bajas al submundo Claro. no puedes... No puedes ascender. Exactamente, pero ya está ya hasta el cielo. Hasta el cielo del conocimiento, Claro. me refiero, ¿no? Bueno chicos, pues nada, cerramos... dinos Enrique. No, yo quería, si no te importa, me suena. No. No, si no os importa. Quería decir un par de cosas sobre hay una palabra que era la luz de lo que ilumina, ¿no? Yo creo que las luces que a mí me han iluminado mucho en este sitio, la luz de la literatura, y he vivido aquí mucho, he estado 25 años en un sitio de lectura hasta que dije ya he aprendido a leer, ya no necesito tu ayuda, me voy, entonces voy a otra cosa. Pero la literatura, yo quiero agradeceros y agradecer el hecho de estar aquí y poder hablar de literatura y de otras cosas, ¿no? O la filosofía con este hombre, ¿no? Con los ensayos filosóficos, que no es una filosofía dura como la de Heidegger o de alguna gente por ahí que cuesta mucho, porque se metes con... Bueno, y desearos que tengáis un buen final de curso y que el año que viene nos veamos otra vez. El año que viene, a finales de septiembre, volvemos. Vale. Como cada año.